Eran las 12:15 de la madrugada de un jueves cualquiera, y yo estaba en pijama, con las llaves del coche en la mano, buscando una puta gasolinera abierta. Mi hija pequeña había tenido fiebre toda la tarde, y justo cuando por fin se había dormido, descubrí que no teníamos apiretal en casa. Laura, mi mujer, se había ido a cenar con unas amigas de la oficina. Lo típico. No es que sospechara nada. Ni por asomo. Salí como un idiota en zapatillas, con el maletero medio lleno de juguetes y bolsas de compra, con la cabeza puesta en encontrar un sitio abierto y volver rápido. Fue de camino a la farmacia de guardia, en la avenida San Juan de la Cruz, donde la vi. Su coche. Aparcado entre dos farolas, con los cristales empañados. Reconocí la matrícula antes de ver el resto. Pensé, no puede ser. Frené en seco y aparqué mal, en doble fila. Me acerqué andando. Al principio creí que estaba sola, quizá llorando o durmiendo. Pero no. El cristal del lado del conductor estaba bajado unos centímetros. Y entonces los vi. A ella, mi mujer. A Laura. En el asiento trasero, encima de alguien. Ni siquiera estaban desnudos. Estaban en pleno acto, con la ropa medio quitada. Ella tenía la cabeza echada hacia atrás, gimiendo. Él no dijo nada, ni siquiera se inmutó al verme. Supongo que ni me vio. Yo me quedé quieto. En shock. Ni un grito, ni una lágrima. Nada. Solo un ruido en mi cabeza, como un pitido constante. Me alejé caminando, como si no fuera real. Como si hubiese visto algo que no era mío. Ni siquiera cogí el apiretal. Cuando volví a casa, mi hija seguía durmiendo. Me senté en la cocina, sin encender la luz, y ahí me quedé hasta que amaneció. No dije nada. No esa noche. Ni al día siguiente. Pero en mi cabeza, algo se había roto para siempre. Durante 3 días no le dije absolutamente nada. Me limité a observarla, a escuchar cómo fingía normalidad, cómo me preguntaba si había dormido bien o si quería que preparase pescado para la cena. Ella hablaba y sonreía como si no hubiera estado montada en otro tío dentro de su coche a medianoche. Y yo, cada vez que abría la boca, solo podía ver su cara inclinada hacia atrás, jadeando por otro. No fue una escena de película, no fue una revelación con gritos ni lágrimas. Fue peor, fue frío, como ver una pared derrumbarse en silencio. Esa imagen se quedó fija en mi cabeza como una captura de pantalla que no se borra, y ni siquiera era rabia lo que sentía al principio, era algo más seco, más crudo, una mezcla de incredulidad y un tipo de asco que no sabía que podía sentir por alguien que aún dormía en mi cama. El viernes por la noche me senté frente a ella en la cocina. Estábamos solos porque los niños dormían y había pasado todo el día dándole vueltas a cómo decirlo, a qué palabras usar. Pero al final, como siempre, las cosas no salen como uno las planea. Solo solté, estabas con alguien en el coche el miércoles por la noche. Ella no dijo nada al principio. Se le borró la sonrisa de la cara como si le hubiera dado un bofetón invisible. Bajó la vista, respiró hondo, y se quedó callada. Yo no dije nada más. No hacía falta. Después de un silencio insoportable que duró más de un minuto, levantó la cabeza y dijo algo que me dejó aún más seco que lo que ya sabía. ¿Lo viste todo? No preguntó cómo lo sabía, no lo negó, no hizo el teatro de hacerse la ofendida. Solo quiso saber si la pillé entera o a medias. En ese momento entendí que ella no tenía miedo de lo que había hecho, sino de que tanto sabía yo. Me reí, pero sin humor. Una risa que ni yo reconocí como mía. ¿Es lo único que te preocupa, hasta dónde te vi? Ella no respondió. Solo bajó la mirada otra vez. Ahí sí me calenté. Me levanté, pegué una patada a la silla, y por primera vez en años le grité.
No fue un grito loco ni histérico, fue una mezcla de palabras atropelladas que salían como si me las hubiera estado tragando durante años. ¿Con quién estabas, Laura? ¿Quién es ese imbécil al que te follaste en el coche? Lo conozco, es del trabajo, de los padres del colegio, ¿lo trajiste a esta casa alguna vez? Ella trató de decir algo, pero yo seguí. Dime si usaste los mismos condones que compras conmigo, si le susurraste las mismas mierdas que me decías antes a mí. Dime si te corriste encima de él como hacías conmigo hace 10 años, o si fingiste también, como ahora finges que esta mierda de matrimonio todavía existe. Finalmente dijo algo. Se llama Alberto, es del trabajo, es separado, y, no fue planeado. Me quedé mirándola. No sé por qué esperaba otra respuesta, una que tuviera más peso, algo que justificara toda esa traición con algo más que esa frase vacía. No fue planeado. Como si de verdad creyera que eso podía suavizar algo. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté, sin moverme. Desde hace 3 semanas, contestó. Mentira. Eso lo supe al instante. Lo dijo muy rápido, como quien ya tiene preparada una versión corta para evitar entrar en los detalles reales. ¿Solo 3 semanas?, pregunté, con la ceja levantada. Sí. De verdad. No insistí. Ya sabía que mentía. Me bastaba su tono, su expresión, la manera en la que no podía sostenerme la mirada ni por un segundo. Entonces fue ella quien se levantó, y ahí empezó a soltar su discurso. Que se sentía sola, que llevaba meses notando que entre nosotros todo era rutina, que no lo buscó, que simplemente pasó, que se sintió viva por primera vez en mucho tiempo, que él la escuchaba, que no se trataba solo de sexo, que no quería dejarme pero necesitaba entender qué le pasaba, que estaba confundida, que lo nuestro ya no era lo de antes, que me quería pero que no sabía si era suficiente. Todo eso en voz temblorosa, como si intentara que yo me sintiera culpable también. Me dio asco. Me dio pena también, pero más asco. Porque todo eso no lo pensó mientras se bajaba las bragas en el coche con él. No lo pensó cuando me sonrió esa misma noche al volver a casa y me dijo que las chicas del trabajo habían bebido demasiado. No contesté nada. Simplemente salí de la cocina y subí a la habitación. No quería verla más. Ella no me siguió. No pidió perdón, no se arrodilló, no lloró como uno esperaría. Solo se quedó abajo, en silencio, sin hacer nada más. Supongo que estaba esperando a ver cómo iba a reaccionar yo. Pero ni ella sabía que ya lo había decidido todo. No esa noche, sino desde que la vi en ese coche. Lo que vino después no fue reacción, fue ejecución. La mañana siguiente no cruzamos palabra. Ella se levantó temprano, preparó café y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no me hubiera destrozado la cara con cada palabra. Yo me quedé sentado en el salón, sin encender la tele, sin tocar el móvil, simplemente mirando hacia la nada con el café frío en la mano. Tenía la sensación de que ya no estaba dentro de mi casa, sino en una especie de escenario donde todo era falso, como si los muebles, las paredes, hasta los dibujos de los niños en la nevera, fueran parte de una vida prestada. No pensaba llorar, no pensaba dar pena, y mucho menos iba a permitir que ella tuviera el control del relato. Aún no sabía qué iba a hacer exactamente, pero sí sabía que no podía dejar esto pasar como si fuera un error de una noche. No se trataba de perdonar o no, se trataba de dignidad, de no convertirme en el idiota que sonríe mientras su mujer se acuesta con otro. A las 6:30, cuando los niños ya estaban en pijama y cenados, la escuché entrar por la puerta. No me levanté, no giré la cabeza, simplemente esperé a ver si tenía la cara de decirme algo. Tardó unos minutos en entrar al salón. Se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar, y dijo en voz baja, «He pensado todo el día en lo que pasó anoche». Le contesté sin mirarla, «Yo también». Ella suspiró.
Quiero que sepas que no fue solo sexo, Jorge, fue más complicado que eso, y no lo estoy justificando, pero, no quiero que pienses que fue algo vacío. Me giré lentamente y la miré por primera vez desde la noche anterior. ¿Quieres que lo entienda? Eso es lo que buscas, que me ponga en tu lugar y diga, pobrecita, se sintió sola, así que decidió follarse a un compañero de trabajo en el coche. Su reacción fue inmediata, frunció el ceño, como si la palabra le hubiera dolido más que el acto en sí. No me hables así, dijo, como si aún tuviera derecho a poner límites. Pues no me pongas en la posición de tener que hacerlo, le respondí. El silencio volvió a llenar la sala. Solo se escuchaba el ruido del reloj de la cocina. Ella se sentó frente a mí. Mira, no quiero que esto se convierta en una guerra. No quiero que los niños sufran. Yo no estoy bien, y tú tampoco estás bien desde hace tiempo. No estoy diciendo que la culpa sea tuya, pero tampoco es solo mía. No hemos estado bien durante meses, años quizá, y yo lo he intentado, Jorge, de verdad que lo he intentado. Le clavé la mirada. Y así es como lo intentas, traicionando todo lo que construimos, dándome el papel del padre perfecto mientras tú tienes una vida secreta. Ella negó con la cabeza. No era una vida secreta. Solo, me confundí. Me sentí escuchada, deseada. ¿Y yo qué era, un mueble en esta casa? Ella no respondió. Bajó la vista, otra vez. Siempre bajaba la vista cuando sabía que no tenía más argumento. Ahí fue cuando me levanté y le dije exactamente lo que había decidido. Esta noche vas a dormir en el sofá. Mañana, cuando salgan los niños al colegio, vamos a hablar de cómo vamos a repartir esta casa. Porque no vamos a seguir juntos, Laura. Puedes inventarte el discurso que quieras, pero yo no soy uno de tus compañeros de oficina. No voy a fingir que esto es reparable. No quiero terapia, no quiero explicaciones, quiero que desaparezcas de mi vida. Y si no lo entiendes ahora, lo entenderás cuando te llegue la demanda de divorcio. Ella se levantó también, y por primera vez en mucho tiempo perdió los papeles. ¿Te vas a rendir así de fácil, después de todo lo que hemos vivido? ¿Vas a tirar todo por un error, ni siquiera me vas a dar una oportunidad de arreglarlo? Me reí sin ganas. No es un error, Laura. Un error es olvidar comprar el pan, no follarte a otro en tu coche a las 12 de la noche. Ella me miró con los ojos vidriosos, pero ya no me afectaba. No había nada en su cara que me diera pena. Me pareció otra persona, alguien que había ocupado su cuerpo y que ahora me hablaba con frases recicladas de una película barata. Esa noche durmió en el sofá. Yo no dormí en absoluto. Me pasé la madrugada entera escribiendo en una libreta todo lo que tenía que organizar. Hice una lista de abogados, otra de los papeles que tenía que preparar, y hasta anoté nombres de posibles pisos donde podía mudarme si ella se quedaba con la casa. No era rabia lo que me mantenía despierto, era una sensación más parecida a una necesidad de limpiar, de quitarme toda esa suciedad de encima cuanto antes. Ya no me dolía tanto lo que había hecho, sino el hecho de que lo hubiera hecho con tanta facilidad, con tanta seguridad de que no la pillaría. Y eso era lo que más me hervía por dentro, que me creyera tan imbécil, tan manso, tan ciego. A la mañana siguiente, los niños desayunaron en silencio. Ella les dio los cereales como cada día, les puso los abrigos y les llevó al colegio. Cuando volvió, nos sentamos en la mesa del comedor. No hizo falta repetir nada. Le puse los papeles del despacho de abogados delante, con su nombre y el mío bien escritos, y le dije, esto empieza hoy. Y más te vale no ponerte creativa, porque si me obligas a ir más lejos, lo haré. Ella miró los papeles, luego me miró a mí, y en ese momento supe que entendía que no había vuelta atrás. No por orgullo, sino porque lo nuestro estaba muerto. Y no porque alguien lo mató, sino porque lo dejó pudrirse con los ojos bien abiertos.
Ella no contestó nada cuando leyó los papeles, simplemente los dejó sobre la mesa y se fue al baño. Yo me quedé ahí, viendo cómo la puerta se cerraba sin hacer ruido. Era evidente que esperaba que después del primer impacto me ablandara, que me saliera la vena conciliadora, esa que usé durante años para resolver todas las discusiones sin gritos, para no asustar a los niños, para mantener la paz como fuera. Pero esta vez no iba a ser así. Esta vez iba a hacer las cosas a mi manera, y no por venganza ciega, sino porque necesitaba recuperar el control de una vida que había dejado de ser mía mucho antes de verla montada en ese coche. A las pocas horas, sin decírselo, llamé a 3 personas clave. Primero a Rubén, mi amigo de toda la vida, el que siempre me dijo que Laura tenía una cara para la calle y otra para casa. Segundo, a un abogado especialista en divorcios conflictivos, uno que no se andaba con sentimentalismos ni acuerdos blandos. Y tercero, a un conocido que trabaja en sistemas informáticos, el tipo que puede recuperar conversaciones borradas y saber exactamente a qué hora se conectó a alguien a cualquier red. No quería especulaciones, quería hechos. Lo primero que hicimos fue revisar la línea del móvil de ella. Lo hicimos sin tocar su teléfono, desde los registros del operador. En menos de una tarde tenía una lista de llamadas y mensajes cruzados con el número de Alberto durante más de 3 meses. No eran 3 semanas, ni cerca. Habían empezado en enero, cuando aún estábamos planeando las vacaciones de verano con los niños. Me tembló la mano al ver la cantidad de veces que hablaban justo después de que yo me iba a trabajar o durante mis reuniones. Y ahí fue cuando decidí que no bastaba con pedirle el divorcio, no bastaba con terminar la relación, necesitaba que ella sintiera lo que yo había sentido. No una humillación pasajera, sino una exposición completa, frente a quienes la tenían como ejemplo de esposa y madre modelo. Le pedí a Rubén que se hiciera pasar por un posible cliente de su empresa. Alberto trabajaba en la misma oficina que ella, y gracias a un par de llamadas encubiertas, conseguimos que nos enviaran información interna de contacto. Fue fácil, demasiado fácil. Los datos fluían sin resistencia, como si todos los empleados vivieran confiando en que nunca pasaría nada raro. Con eso en la mano, preparé una carpeta con copias de los registros, capturas de sus mensajes en horarios laborales y un breve resumen de todo lo que había pasado, firmado por mí y con una copia para recursos humanos de la empresa. También incluí una foto del coche, la mía, donde se veía claramente su matrícula y las ventanas empañadas, tomada desde el móvil con el zoom al máximo. Todo legal, todo ordenado. Lo dejé todo listo para enviarlo el lunes siguiente si las cosas se torcían. Esa era mi carta bajo la manga. En casa, mientras tanto, ella seguía intentando mantener una especie de normalidad forzada. Me hablaba como si todavía fuéramos pareja, hacía preguntas sobre cosas triviales como si no supiera que cada palabra que salía de su boca me sonaba falsa. Y yo jugaba mi papel, el de marido distante pero sereno, el que no levanta sospechas, el que no muestra cartas antes de tiempo. Cuando el sábado por la noche me preguntó si quería hablar, le dije que no. Cuando me preguntó si podía dormir en la cama otra vez, le dije que ni lo pensara. Y cuando insinuó que podríamos ir a una terapia de pareja, le contesté sin levantar la voz, no tengo nada que tratar con alguien que me ve como un estorbo. A partir de ahí dejó de insistir. Empezó a dormir en la habitación de invitados y solo se dirigía a mí para hablar de los niños o de alguna cosa práctica. El domingo por la tarde me senté con mis hijos. No les conté detalles, eran demasiado pequeños para entenderlo todo, pero les dije que mamá y papá iban a vivir separados, que eso no era culpa suya, y que íbamos a hacer todo lo posible para que su vida cambiara lo menos posible. Mi hija preguntó si íbamos a vender la casa, y le dije que aún no lo sabíamos. Mi hijo solo preguntó si aún íbamos a ir al parque los sábados. Les dije que sí, que eso no iba a cambiar. Cuando se fueron a dormir, Laura vino al salón y se sentó en el sillón, con los ojos rojos.
¿Qué les has dicho?, preguntó. La verdad, sin ensuciarlo, respondí. ¿Y qué pasa con nosotros?, dijo ella, como si todavía creyera que había algo rescatable. Nosotros ya no existe. Ahora se trata de ti, de mí, y de cómo hacemos para que esta casa no se convierta en un campo de batalla. Eso es todo. Esa noche le envié un correo con el resumen del acuerdo que tenía en mente. Yo me quedaba con la custodia compartida, con días fijos, sin improvisaciones. Ella se quedaba con la casa, yo me iría, pero sin pagar ni un euro de pensión, ya que ambos trabajábamos. En caso de que se negara, adjunté en ese mismo correo toda la documentación que tenía preparada para enviar a su empresa, con copia automática si no respondía en 48 horas. Al día siguiente, antes de las 9 de la mañana, me respondió con un simple, acepto todo. No hace falta que mandes nada. La respuesta que esperaba. Ni una línea de defensa. Solo la confirmación de que la tenía contra las cuerdas, de que por primera vez, el que tenía el control era yo. 2 días después de haberle enviado ese correo y de recibir su aceptación, se notaba algo distinto en la casa. Ella se movía con más lentitud, no porque estuviera triste, sino porque finalmente entendía que esto era serio, que yo no estaba jugando a hacerme el ofendido ni montando una rabieta temporal. Caminaba de una habitación a otra como si no reconociera el espacio en el que vivía, y aunque intentaba actuar con la misma rutina de siempre, se notaba en su cara que no dormía bien. Yo tampoco, pero lo mío era diferente. A mí el insomnio me servía. Cada noche, mientras el resto dormía, repasaba todo lo que habíamos vivido juntos, los años buenos, los mediocres y los que en retrospectiva ya tenían sentido por las señales que decidí ignorar. Lo hacía sin dramatismo, sin intentar justificar nada, simplemente como quien revisa los datos de un expediente antes de cerrarlo definitivamente. El jueves por la noche, cuando los niños ya estaban acostados, ella entró en el salón sin decir nada, se sentó frente a mí con una taza en la mano y se quedó callada un rato largo. La tele estaba apagada. Yo sabía que venía a hablar, y no tenía ganas, pero tampoco iba a evitarlo. Al final, rompió el silencio. ¿Ya no hay nada que hablar entre nosotros? Pregunta estúpida, pero le seguí el juego. ¿Qué quieres hablar? Ella apretó la taza como si fuera a romperla. No lo sé. Algo. Lo que sea. Esto se está yendo todo a la mierda y tú estás como si no pasara nada. Negué con la cabeza. No es que no pase nada. Es que ya pasó. No puedo deshacer lo que vi, no puedo fingir que fue una discusión, no puedo levantarme cada día y verte como si nada hubiera ocurrido. Ella asintió, bajó la vista. Lo sé. Pero me está matando el silencio. Que no me hables, que no me mires. Que ya no me toques. Es como si ya no existiera. Me encogí de hombros. Yo también dejé de existir para ti hace mucho, solo que no lo viste. Ahora sabes lo que es. Se quedó en silencio otra vez. Después suspiró y preguntó, ¿te acostaste con alguien? La pregunta no me sorprendió, pero me pareció inútil. ¿No ni ganas? Tuve bastantes cosas en la cabeza como para estar pensando en eso. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Ahora mismo no es mi prioridad. Ella sintió, con una expresión que mezclaba alivio con tristeza. Como si de alguna manera hubiera esperado que yo también hubiera hecho lo mismo para poder echarme algo en cara. Pero no le di esa satisfacción. No le di ningún terreno donde pudiera recuperar algo de dignidad a mi costa. Todo lo que quedaba entre nosotros era un eco de lo que alguna vez fue. Y en ese eco ya no había nada que pudiera reconstruirse. Entonces cambió de tono. Yo no quería que terminara así. Me porté como una imbécil, sí, pero pensé que quizás habría una forma de, no sé, empezar de cero. Ahí sí me reí, una risa seca, sin rastro de burla.
Empezar de cero, después de meses de mentiras, después de todo lo que dijiste y todo lo que hiciste. No, Laura. El cero ya pasó. Lo que viene ahora es otra vida, distinta, sin ti. Ella se levantó, dio unos pasos por el salón, y luego volvió a sentarse. ¿Y si me voy yo de la casa? No quiero quitarte la casa. No soy así. Quiero irme yo. Me voy a mudar a un piso que está cerca del colegio, los recogeré los miércoles y los fines de semana alternos. Ya está hablado con el abogado. No quiero peleas por cosas materiales. No quiero pelear más por nada. Ella me miró con los ojos húmedos. ¿Y los niños? Van a estar bien. No les faltará nada. Los dos vamos a estar ahí. Lo único que ya no existe es el nosotros. Se hizo un silencio incómodo, pero ya no era el mismo de antes. Era un silencio más maduro, uno que viene después de aceptar algo irremediable. Ella no dijo nada más durante unos minutos. Después se levantó, me miró como si fuera la última vez, y dijo en voz baja, «Lo siento, Jorge. De verdad. Asentí. No me lo digas a mí. Guárdalo para cuando te mires al espejo». Se fue a su cuarto sin mirar atrás. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Lo supe en ese instante. No hubo gritos, ni portazos, ni lágrimas exageradas. Solo dos personas reconociendo que ya no quedaba nada más por intentar. Esa noche dormí por primera vez en días. No profundamente, pero sí sin sentir esa presión en el pecho. Al día siguiente, firmé el contrato del piso y me reuní con el abogado para cerrar los últimos detalles. Me entregaron la copia de los documentos para que los firmara ella, y volví a casa. Le dejé los papeles en la mesa del salón, con un bolígrafo al lado. Cuando los vio, no dijo nada. Los firmó y los dejó exactamente donde estaban. No necesitábamos más palabras. Todo estaba claro. Me mudé al nuevo piso un sábado por la mañana. Rubén vino a ayudarme con las cajas, no preguntó nada y yo no tenía ganas de explicar lo que ya sabía. Los niños estaban con su madre ese fin de semana, así que no tuve que verlos tristes ni hacer de padre fuerte delante de ellos. El piso era más pequeño, 2 habitaciones, un baño, cocina americana, todo recién reformado. Era funcional, silencioso, sin fotos en las paredes ni recuerdos en los cajones, solo un lugar para empezar desde cero, esta vez de verdad. Me senté en el sofá después de guardar las últimas cosas, puse los pies sobre la mesa y por primera vez en semanas, no pensé en Laura. No la odiaba. Tampoco la extrañaba. Simplemente, ya no estaba en el centro de mi cabeza. Y eso, aunque suene simple, era un cambio enorme. Esa misma tarde, me llamó para preguntarme si podía pasar a recoger a los niños el domingo en vez del miércoles. Me sorprendió el tono, más formal que de costumbre, como si supiera que ya no podía dirigirse a mí con la familiaridad de antes. Le dije que sí. No por ella, sino porque quería ver a los niños. Me presenté en la puerta puntual, toqué el timbre y esperé. Los dos salieron corriendo con sus mochilas, sonrientes, como si todo esto no fuera tan complicado. Supongo que en parte lo agradecí. Entré un momento para ayudarles con unas cosas y ella me ofreció un café. Lo acepté sin ganas de tomarlo, más por cortesía que por otra cosa. Mientras lo preparaba, me dijo sin mirarme, los niños están bien, pero la mayor ha preguntado si vas a volver algún día. Asentí. Ya lo hablamos, lo entenderá con el tiempo. ¿Tú estás bien?, preguntó entonces. Estoy tranquilo. Lo prefiero a estar bien. Ella no dijo nada más. Me dio el café, se sentó en una esquina de la cocina y se quedó en silencio. No necesitábamos hablar. Ya no había nada que aclarar. Con el paso de los días, me fui adaptando a la nueva rutina.
El piso se volvió más mío. Compré sábanas nuevas, una cafetera decente, llené la nevera con cosas que de verdad me apetecían. Empecé a ir al gimnasio otra vez, no por despecho ni por imagen, sino porque necesitaba sacar la energía acumulada. Me reencontré con amigos a los que había dejado de ver por años, y redescubrí cosas que hacía antes de ser el tipo que volvía del trabajo directo al sofá. No fue una reinvención, fue más bien un rescate. El tipo que fui antes de que todo girara en torno a una relación que terminó siendo una fachada. Con los niños, me centré en mantener la estabilidad. Nunca hablé mal de su madre delante de ellos, ni cuando preguntaban cosas incómodas, ni cuando veían que ahora vivíamos en sitios diferentes. Respondía con la verdad, pero sin detalles. Mamá y yo ya no estamos juntos, pero los queremos igual, repetía cada vez que salía el tema. Con el tiempo, dejaron de preguntar tanto. Se adaptaron rápido, mejor que yo, incluso. Supongo que los niños entienden más de lo que creemos y sufren menos cuando los adultos dejamos de arrastrar dramas innecesarios. Una noche, ya en junio, Laura me escribió. No era un mensaje para los niños ni una gestión del colegio. Solo decía, a veces me arrepiento de no haberte valorado más. Tardé en responder. No porque me afectara, sino porque no encontraba una forma de contestar que no sonara fría o condescendiente. Al final solo puse, eso ya no importa. Espero que estés bien. No volvió a escribir. Supongo que eso cerró cualquier intento de retomar una relación que ella misma había quemado. No le guardo rencor, pero tampoco le debo ningún consuelo. Ahora los días pasan sin sobresaltos. Trabajo, como solo, veo las películas que me apetecen, y si me da por quedarme en silencio 2 horas seguidas, nadie se molesta. He aprendido a disfrutar de eso. No es libertad, es paz. A veces me preguntan si tengo ganas de empezar algo con otra persona. La verdad es que no pienso en eso ahora. No porque tenga miedo, sino porque me gusta estar solo, pensar en mí sin tener que justificar cada decisión. Ya no vivo esperando a que alguien me entienda, me acepte o me perdone. Vivo como quiero, y con eso basta. No soy de los que sacan moralejas de lo que han vivido, pero si tuviera que decir algo que aprendí, sería esto: si una persona te traiciona, no solo rompe lo que teníais, rompe también la versión de ti que existía dentro de esa historia. Y cuando todo termina, no se trata de volver a ser quien eras, sino de construir algo desde lo que quedó. A mí me quedó la dignidad, las ganas de no repetir errores y la certeza de que el silencio, bien usado, puede ser la respuesta más clara de todas. No sé si Laura es feliz ahora. Tampoco me importa. Yo no soy feliz todos los días, pero me miro al espejo sin agachar la cabeza. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente.